Antes de que mate. Un misterio con Mackenzie White. Capítulo 6. Al final, Mackenzie llegó a su casa a las 10:45, exhausta. Había sido un día largo y agotador, pero sabía que no sería capaz de quedarse dormida durante algún tiempo. Su mente estaba demasiado concentrada en la pista que le había proporcionado Kevin Leesbrook. Le había comunicado la información a Nelson y él le había asegurado que haría que alguien llamara al club de striptease y a la firma de abogados con la que Hailey Leesbrook había estado trabajando para conseguirle una orden de alejamiento. Con su mente disparándose en miles de direcciones distintas, Mackenzie puso algo de música, agarró una cerveza del frigorífico y comenzó a prepararse un baño. Normalmente no le gustaba darse baños, pero esta noche todos los músculos de su cuerpo estaban completamente tensos. Mientras la bañera se llenaba de agua, caminó por la casa y la ordenó desde el punto en que parecía que Zach había estado esperando hasta el último minuto para volver al trabajo. Zach y ella se habían mudado juntos hace poco más de un año, intentando tomar todos los pasos posibles en una relación que pudiera evitar el matrimonio durante el mayor tiempo posible. A Mackenzie le parecía que estaba lista para casarse, pero a Zach esa idea parecía aterrarle. Ya habían pasado juntos 3 años, y aunque los 2 primeros años habían sido fabulosos, la última etapa de su relación se había basado en la monotonía y en el temor de Zach a quedarse solo y a casarse. Si pudiera quedarse en un punto medio entre esos dos, con Mackenzie haciendo de amortiguador, estaría contento. Pero mientras recogía 2 platos sucios de la mesa de café y pisaba sin querer un CD de la Xbox en el suelo, Mackenzie se planteó que quizá ya estaba harta de hacer de amortiguador. Además, ni siquiera estaba segura de que se casaría con Zach si se lo pidiera mañana. Le conocía demasiado bien. Había visto una imagen de lo que sería estar casada con él y, con toda sinceridad, no prometía gran cosa. Estaba atascada en una relación sin futuro, con un compañero que no la apreciaba. De la misma manera, se daba cuenta de que estaba atascada en un trabajo con unos compañeros que no la apreciaban. Toda su vida parecía estar atascada. Sabía que era necesario hacer cambios, pero le resultaban demasiado intimidantes, y dado su nivel de cansancio, ni siquiera contaba con la energía necesaria. Mackenzie se retiró al cuarto de baño y cerró el agua. Olas de vapor ascendieron desde la parte superior de la bañera a modo de invitación. Se quitó la ropa, mirándose a sí misma en el espejo y cayendo todavía más en la cuenta de que había desperdiciado 3 años de su vida con un hombre que no tenía un deseo genuino de comprometerse con ella. Le parecía que era atractiva de una manera sencilla. Tenía un rostro bonito, quizá más cuando llevaba el pelo en cola de caballo, y tenía una figura sólida, si bien algo delgada y muscular. Su estómago estaba plano y firme, tanto que a veces Zach bromeaba diciendo que sus abdominales resultaban algo intimidantes. Se deslizó dentro de la bañera, con la cerveza apoyada en la mesita de las toallas a su lado. Dejó escapar un profundo suspiro y dejó que el agua caliente hiciera su trabajo. Cerró los ojos y se relajó lo mejor que pudo, pero la imagen de los ojos de Kevin Leesbrook regresaba a su mente de manera cíclica. La enorme tristeza que había en ellos había sido casi insoportable, y hablaban de un dolor que la misma Mackenzie había conocido en su día, pero que había conseguido empujar hasta el fondo de su corazón. Cerró los ojos y se quedó dormida, con la imagen acosándola todo el tiempo. Sentía una presencia palpable, como si Hailey Leesbrook estuviera con ella en la habitación ahora mismo, instándole a que resolviera su asesinato. Zach regresó a casa 1 hora más tarde, en cuanto terminó un turno de 12 horas en la planta textil de la zona. Cada vez que Mackenzie olía los olores de la suciedad, el sudor y la grasa en él, le recordaban la poca ambición que tenía Zach. Mackenzie no tenía ninguna pega sobre el trabajo en sí. Era un trabajo respetable para hombres que están hechos para el trabajo duro y la dedicación.
Sin embargo, Zack tenía una licenciatura que había pensado utilizar para conseguir una plaza en un máster o hacerse profesor. Ese plan había acabado hace 5 años y desde entonces se había quedado atascado en el rol de jefe de turno en la planta textil. Mackenzie estaba tomando su segunda cerveza cuando él llegó, sentada en la cama y leyendo un libro. Pensó que trataría de quedarse dormida sobre las 3 para conseguir 5 horas sólidas de sueño antes de irse a trabajar a las 9 de la mañana siguiente. Siempre le dio igual dormir y había descubierto que cuando conseguía dormir más de 6 horas por las noches, se sentía letárgica y confundida al siguiente día. Zack entró en la habitación con su ropa sucia del trabajo. Se quitó los zapatos junto a la cama mientras la miraba de arriba a abajo. Ella llevaba una camiseta ajustada y se le notaba muy bien su figura. «Hola, chica», le dijo con una mirada de admiración. «Vaya, es un placer encontrar esto al volver a casa». «¿Cómo te fue el día?», preguntó ella, sin apenas levantar la vista de su libro. «Estuvo bien», dijo él. «Entonces regresé a casa y te vi así y se puso mucho mejor». Dicho eso, se encaramó a la cama poniéndose a su lado. Su mano se dirigió a un lado de su cara mientras se inclinaba para darle un beso. Dejó caer su libro y se retiró al mismo tiempo. «Zack, ¿te has vuelto loco?», le preguntó. «¿Qué?», dijo él, claramente confundido. «Estás completamente sucio, y no solo es que me haya dado un baño, es que estás dejando suciedad y grasa y, Dios, ¿sabe qué? Más en las sábanas». «Oh, Dios mío», dijo Zack, disgustado. Rodó por la cama, cubriendo a propósito todo lo que podía de las sábanas. «¿Por qué eres tan difícil?». «No soy difícil», dijo ella. «Solo prefiero no vivir en una pocilga. A propósito, gracias por limpiar lo que utilizaste antes de irte a trabajar». «Oh, es tan agradable estar en casa», dijo Zack de manera burlona, entrando al cuarto de baño y cerrando la puerta detrás de él. Mackenzie suspiró y se tomó el resto de la cerveza de un trago. Entonces miró al otro lado de la habitación, donde aún estaban las botas sucias de Zack en el suelo, donde estarían hasta que se las pusiera mañana de nuevo. También sabía que cuando se levantara por la mañana y fuera al cuarto de baño a prepararse, encontraría su ropa sucia en una pila en el suelo. «Al diablo con ello», pensó, volviendo a su lectura. Leyó solo unas pocas páginas mientras escuchaba el agua de la ducha de Zack en el baño. Entonces puso el libro a un lado y regresó a la sala de estar. Recogió su maletín, lo trajo al dormitorio y sacó los archivos más actualizados sobre el asesinato de Leesbrook que había obtenido en la comisaría antes de regresar a casa. Por mucho que quisiera descansar, aunque solo fuera por unas horas, no podía hacerlo. Repasó los archivos, buscando cualquier detalle que se le hubiera podido pasar por alto. Cuando estuvo segura de que habían cubierto todo, vio de nuevo los ojos llenos de lágrimas de Kevin, y eso le incitó a mirar de nuevo. Mackenzie estaba tan ensimismada con los archivos que no se dio cuenta de que Zack había vuelto a la habitación. Ahora olía mucho mejor y, vestido solamente con una toalla alrededor de la cintura, también tenía mucho mejor aspecto. Siento lo de las sábanas», dijo Zack, casi distraído mientras se decidía si quitarse la toalla o no y se ponía un par de calzoncillos. «Es que yo... no sé, no recuerdo la última vez que me prestaste alguna atención». «¿Quieres decir sexo?», preguntó ella. Para sorpresa suya, se dio cuenta de que realmente le apetecía tener sexo. Puede que fuera justo lo que necesitaba para relajarse del todo y conseguir dormir. «No solo sexo», dijo Zack. «Quiero decir cualquier tipo de atención. Llego a casa y estás ya durmiendo o repasando tus casos. Bueno, eso es después de que haya recogido tu basura de todo el día.
Vives como un niño que espera que su mamá venga a limpiar detrás suyo. Así que ya ves, a veces vuelvo al trabajo para olvidar lo frustrante que puede ser. Así que, ¿volvemos de nuevo a esto?, preguntó él. ¿Volvemos a qué? Volvemos a que tú utilizas el trabajo como una manera de ignorarme. No lo utilizo como una manera de ignorarte, Zack. Ahora mismo estoy más preocupada de descubrir quién asesinó brutalmente a la madre de 2 chicos que de asegurarme de que recibes la atención que necesitas. Eso es exactamente, dijo Zack. Esa es la razón por la que no tengo prisa en casarme. Tú ya estás casada con tu trabajo. Había unas 1000 respuestas que podía haberle escupido de vuelta, pero Mackenzie sabía que no tenía sentido. Sabía que, en cierto modo, él tenía razón. Casi todas las noches, los casos que se traía a casa le parecían más interesantes que Zack. Todavía le quería, sin duda alguna, pero no había nada nuevo en él, nada que le retara. Buenas noches, dijo agriamente mientras se metía a la cama. Miró su espalda desnuda y se preguntó si, de algún modo, era su responsabilidad prestarle atención. ¿Le convertiría eso en una buena novia? ¿Haría de ella una mejor inversión para un hombre al que aterraba el matrimonio? Ahora que la idea del sexo era un impulso que había caído en el olvido, Mackenzie se encogió de hombros y volvió a mirar los archivos. Si su vida personal tenía que diluirse hasta pasar a un segundo plano, que así fuera. De todos modos, esta vida, la vida dentro del caso, le parecía más real. Mackenzie entró al dormitorio de sus padres, y antes de cruzar el umbral, olió algo que revolvió su estómago de 7 años. Era un olor ácido que le recordaba a la parte interior de su hucha, un olor como el cobre de los centavos. Entró a la habitación y vio el pie de la cama, una cama en la que su madre no había dormido durante 1 año o más, una cama que parecía demasiado grande solo para su padre. Le vio allí, con las piernas colgando del lado de la cama, los brazos extendidos como si estuviera tratando de volar. Había sangre por todas partes, en la cama, en la pared, hasta había algo de sangre en el techo. Tenía la cabeza girada hacia la derecha, como si estuviera alejando la mirada de ella. Ella supo que estaba muerto al instante. Se acercó a él con sus pies descalzos, pisoteando un charco de sangre. No quería acercarse, pero no tenía que hacerlo. «Papi», susurró ella, que ya se había echado a llorar. Se acercó, aterrorizada, pero atraída como un imán. De repente, él se dio la vuelta y la miró fijamente, todavía muerto. Mackenzie gritó. Mackenzie abrió los ojos y miró la habitación que le rodeaba, con aire confundido. Los archivos del caso estaban en su regazo, esparcidos. Zack estaba dormido a su lado, todavía dándole la espalda. Respiró hondo, limpiándose el sudor de sus cejas. Solo había sido un sueño. Y entonces oyó el crujido. Mackenzie se quedó petrificada. Miró hacia la puerta del dormitorio y salió despacio de la cama. Acababa de escuchar cómo crujía la débil tarima del piso de la sala de estar, un sonido que solo había escuchado cuando alguien caminaba por la sala. Claro que estaba dormida y en medio de una pesadilla, pero ella lo había oído. ¿O no? Salió de la cama y cogió la pistola de servicio de la parte superior de su vestidor donde estaba junto a su placa y un pequeño bolso. Se inclinó sigilosamente junto al umbral de la puerta y salió del pasillo. El tenue brillo de las farolas se filtraba a través de las persianas de la sala de estar, revelando una habitación vacía. Entró a la sala, sosteniendo el arma en posición de ataque. Todos sus instintos le decían que no había nadie allí, pero todavía estaba temblando. Ella sabía que había oído crujir la tarima. Caminó a esa parte de la sala, justo enfrente de la mesa de café, y la oyó crujir. Sin saber cómo, la imagen de Hailey Lisbrook
cruzó su mente. Vio los latigazos en la espalda de la mujer y las huellas en la tierra. Se estremeció. Se quedó mirando el arma en sus manos y trató de recordar la última vez que un caso le había afectado tanto. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Que el asesino estaba en su sala de estar, espiándola? Irritada, Mackenzie regresó al dormitorio. Colocó el arma de vuelta en el vestidor con sigilo y se fue a su lado de la cama. Todavía sobresaltada y con los restos del sueño aún flotando en su cabeza, Mackenzie se volvió a tumbar. Cerró los ojos e intentó conciliar el sueño de nuevo. Sin embargo, sabía que tardaría en llegar. Sabía que le estaban acosando tanto los vivos como los muertos.